Gracias por acompañarnos esta noche. Me da gusto poder saludarlos nuevamente, pero sobre todo agradecerles ese tiempo que nos brindan para poder llegar a cada uno de sus hogares. Quiero pedirles esta noche, en la medida de lo posible, que nos ayuden para poder alcanzar a más personas compartiendo esta transmisión. Algunos de ustedes saben que se guarda una copia en el canal, en YouTube. Se guarda una copia también en la red social de Facebook. Y mis estimados, el ideal de estas transmisiones es poder alcanzar a más personas para aprender, para repasar o para gozarnos en la meditación de la palabra de Dios. Por eso esta noche queremos pedirle ese favor, que nos ayude compartiendo en la medida de sus posibilidades. Y es que, mis estimados, estamos en un momento crucial. Un momento en el que el ser humano se pregunta, ¿se desatará una tercera guerra mundial? ¿Será que las armas que existen acabarán con la existencia humana? Y mis estimados, toda una galería de ideas se desprende en las personas, principalmente cuando no conocemos la palabra de Dios. Quiero decirle que la palabra de Dios nos explica esto que está aconteciendo. Antes de la lucha ya nos dice quién va a vencer. Eso no lo tocaré hoy, solamente se lo dejo de tarea. Esta noche tampoco podré compartir con ustedes una reflexión. Lo he titulado más una clase, porque tomaremos datos importantes que son necesarios para poder entender mucho de lo que ocurre, de lo que está por venir y sobre todo para prepararnos y podernos encontrar con Cristo cuando Él venga. Quiero trasladar rápidamente su mente al libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, que dice de la siguiente manera: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis estimados, el dragón, proféticamente hablando, es Satanás. La mujer es la iglesia. Por lo tanto, podríamos decir, Satanás está enojado en contra de la iglesia. Normalmente en esta iglesia están las personas que tratan de allegarse a Dios. Pero entonces él, enfocado en decir, no quiero esa relación humana con Cristo, la voy a destruir, dice que vaya a hacer guerra. Y usted puede ver en nuestros días las atrocidades que están sucediendo en aquel país de Ucrania. Pero si traemos la mente atrás, desde que Satanás llegó a hacer guerra, mis estimados, han existido muchísimas atrocidades. Quiero decirle que si han sido atrocidades, en los tiempos finales de esta tierra, Satanás atacará con mucho mayor ímpetu. Y aquí es donde quiero puntualizar y que usted pueda entender. Satanás no va a hacer guerra contra toda la iglesia. Al final, la Biblia nos dice que solo hay dos grupos. Pero Satanás se enfoca en un grupo que sabe que es el elegido. Este grupo, quiero tomarlo de manera general, tiene dos características de acuerdo a Apocalipsis 12:17. Y dice, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Como paréntesis y de manera express, mis estimados, esos mandamientos usted recuerda que incluso fueron escritos con la mano, con el dedo de Dios y entregados a Moisés. Y alguien podría decir, pero entonces antes de Moisés no había mandamientos. Claro, los mandamientos fueron dados desde el Edén. Los mandamientos existían desde el cielo. Por eso cuando la Biblia nos describe, la rebelión de Satanás fue la transgresión de esta ley, de estos mandamientos. El libro de Isaías nos dice que después de que Jesús venga seguirán vigentes. El mismo Jesús en el libro de Mateo nos dijo, oye, no le vayas a cambiar nada, ni un acento ni una coma, porque son perpetuos. Por eso, mis estimados, no tomaré tanto tiempo en hablar de los mandamientos de Dios. Sin embargo, sí tomaré el segundo aspecto. Dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Con esto yo podría decirle, usted puede empezar a filtrar la información. Estoy en un lugar donde los mandamientos de Dios son observados. Digo, humanamente cometemos error. No puedo esperar a que mi prójimo lo haga para decir, entonces yo tengo que guardar los mandamientos. No, mis estimados. Si usted quiere ser de ese grupo selecto, debe recordar esta parte. Y la segunda es que
tiene el testimonio de Jesucristo. Y mis estimados, ¿cuál es ese testimonio de Jesucristo? El mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 19, verso 10 nos dice: yo, Juan, me postré a sus pies para adorarle. Estaba adorando a un ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. El ángel le dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Conclusión, mis estimados, ese grupo selecto contra el que Satanás irá a arremeter de manera estratosférica, observa los mandamientos de Dios y también tiene el espíritu de profecía. Con esto, mis estimados, entramos en un gran dilema. Porque cuando usted lee los eventos finales, los días finales, el libro de Joel, capítulo 2 lo describe, se lo dejo de tarea, pero especialmente en el verso 28 dice de la siguiente manera, voy a decirlo en traducción: y en los días finales derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Quiero hacer aquí un resumen, mis estimados. Si le preguntara, de acuerdo a lo que acabo de leer, ¿a quién se le derramará el Espíritu en los días finales? Usted podría contestar con justa razón: a todo el género humano. Y entonces, mis estimados, aquí viene un desafío. ¿Será que entonces, si mi vecino me dice: he tenido una visión y en esta visión recibí esto y esto y esto y esto más, ¿lo puedo tomar por profeta? ¿Será que si el trabajador de una empresa nos dice: tuve un sueño, tuve una visión y lo vi de esta y de esta otra manera? ¿O será que entonces lo tenemos que de alguna manera seguir? ¿Qué deberíamos hacer? Debo decirle que en los últimos días, en medio de toda esta conmoción por las guerras, por las enfermedades, usted lo está viendo, ya lo hemos mencionado en momentos anteriores de otras sesiones, cuando nosotros vislumbramos que las pandemias ya estaban predichas y que cada día su magnitud es mayor. Las guerras sin duda, pero mis estimados, al hablar del espíritu de profecía, quiero volver a hacer la pregunta puntual: ¿qué hacer con un profeta? Si en estos días llegara un niño y nos dijera: miren, Joel 2 dice que yo puedo tener visión, así que yo he recibido esto y tienen que hacer esto y esto y esto más. La pregunta es, mis estimados, ¿deberíamos seguirlo? Al estar en la iglesia, alguien se levanta y dice: mis estimados, yo escuché la voz de Dios y dice esto y esto y esto y esto más. ¿Lo rechazamos? ¿Como en los tiempos antiguos lo apedreamos? ¿O le creemos? La Biblia, mis estimados, es tan preciosa que nos tiene las respuestas. Primera carta a Juan, capítulo 4, verso 1 dice: probad el espíritu. En estos días, en medio de toda esta conmoción, muchas personas se levantarán. Jesús les dijo a sus discípulos: habrá falsos cristos, habrá falsos profetas. Y es algo en lo que nosotros debemos trabajar, mis estimados. Cuando alguien diga: yo tengo este mensaje, yo tengo esta luz, yo tengo este mensaje para ustedes, lo primero que nosotros debemos hacer es probarlo. Prueba, así como cuando vas a la zapatería, quieres un zapato nuevo, lo ideal es que te lo pruebes, porque a veces te lo llevas sin probar y al llegar a casa, oh sorpresa, no es para mí. ¿Cómo puedo yo probar a un profeta? ¿Cómo puedo saber si es un verdadero profeta? Es la clase de esta noche. Voy a dar a usted 8 segmentos importantes.
El primero de ellos se encuentra en 1 de Juan capítulo 4, verso 2 y dice de la siguiente manera: debe declarar que Jesús es el mismo Dios encarnado. Y es que, mis estimados, cuando Jesús llegó a su ministerio, el pueblo judío no lo aceptó. No creían que él fuera el Mesías porque decían: nosotros queremos un libertador que acabe con los romanos, que ponga su reino y que acabe con todas las naciones malvadas. Sin embargo, mis estimados, debemos entender que el ministerio de Jesús era nuestra redención en aquella primera venida. Pero ahora que venga por segunda ocasión, claro que establecerá su reino. Pero lamentablemente muchas personas piensan que Jesús fue un gran filósofo, que fue un gran revolucionario. Incluso en el medio, voy a decirlo así, creyente, hay dudas si Jesús es Dios. No voy a ampliar demasiado, pero incluso hay denominaciones que siguen sin aceptar la deidad de Jesús. Y Primera de Juan nos dice, esa es una característica de un mensaje que proviene de Dios. Si la persona que comparte no logra entender que Jesús es el Hijo de Dios, es el mismo Dios, Dios encarnado, entonces esa persona no es un profeta. Mateo 7. Usted en casa, por favor, lea del 15 al 21, pero yo lo voy a resumir. Por sus frutos los conoceréis. Esa persona que nos diga, he recibido una visión, un mensaje de Dios, es una profecía y deben entenderla. Mis estimados, presentándose como un profeta. Dice el verso, por sus frutos los conoceréis. Su vida, mis estimados, debe estar allegada a lo que es la palabra de nuestro Dios. Hay un ejemplo y dice, no puede el higo dar naranjas, por ejemplo, o el naranjo darnos peras, porque cada uno da los frutos que contiene en su corazón. El libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 22 dice, su profecía debe cumplirse. Y es que, mis estimados, tantas personas le han puesto fecha a la venida de Cristo, tantas personas nos han dicho que van a ocurrir sucesos y sencillamente no ocurren. Es una prueba leal de que esta persona no es un profeta enviado por nuestro Dios. El libro de Isaías capítulo 8 verso 20 dice así, todo lo que el profeta escribe debe estar en comunión con la Biblia y la sagrada ley de Dios. Y es que muchas veces hay personas que podríamos decir, toman una parte de la Biblia, se hacen pasar por profetas y curiosamente la ley de Dios es desplazada. Isaías 8:20 textualmente nos dice a la ley y al testimonio. Dos cosas muy importantes, mis estimados. Aquí viene una pregunta y un reto para nosotros. ¿Cómo saber si lo que él me está diciendo está en comunión con la Biblia, mis estimados? No habrá de otra más que conocer las Escrituras. ¿Cómo puedo yo saber si él está viviendo conforme a la ley de Dios, si él respeta, promueve, entiende la santidad de la ley de Dios? Pues para eso yo necesito saber cuál es la ley de Dios. Mis estimados, quinta característica, segunda de Pedro 1:21. Profetiza en el nombre del Señor y no en el propio. Es curioso, mis estimados, porque el ser humano cuando cae en vanagloria y pierde de vista o de objetivo a Cristo, entonces suele ovacionarse a sí mismo. En la Biblia hay ejemplos de personajes que fueron enviados por Dios, que el poder de Dios ayudó, pero cuando les ganó ese orgullo personal, esa vanagloria, híjole, terminaron haciendo atrocidades y muy mal. Un profeta verdadero debe hablar siempre en el nombre de Dios y no en su propio criterio, en su propio pensamiento. En ese mismo libro, el verso 20 nos dice, no da una interpretación privada de la profecía. Y es que, mis estimados, las profecías son extendidas al mundo entero. Que el mundo no las quiera tomar es un asunto diferente. Pero una característica de un verdadero profeta es que cuando él dé la interpretación de su profecía, esta debe ser pública.
Isaías 58:1 es algo de lo que no nos agrada. Alza tu voz en cuello y dile a mi pueblo sus pecados. Mis estimados, un verdadero profeta, hablando del pasado, traía esperanza, pero siempre señalaba los pecados y los errores en el pueblo de Dios. Así que no todo es bonito y no todo es que nos hablen suavecito y bonito. Un verdadero profeta, mis estimados, no temerá llamar al pecado por su nombre. Y como octava característica, dice Jeremías 28:9, no quiero decir que todas estas 8 son las únicas, hay muchas, mis estimados, pero esta noche quiero darle un parámetro general. Jeremías 28:9 dice, no miente porque se cumple su profecía. Esto es de manera pública lo que hemos estado dialogando. Pero, por ejemplo, el libro de Daniel, yo le invitaría a que lea usted en casa Daniel capítulo 10, nos da las características de cómo eran los fenómenos físicos cuando Dios le daba una visión al profeta Daniel. No era simplemente, ahí recibí una visión y tengan lo que recibí. No. Por ejemplo, de los versos 8 al 17, un fenómeno físico de cuando Daniel recibía una visión es que él perdía prácticamente toda su fuerza. Esa es una característica. No quiere decir que todos van a perder toda su fuerza. Entraba en un momento, dice el verso 19, de inconsciencia. Estaba, pero no estaba. El verso 17, mis estimados, es crucial. Nos dice que no estuvo respirando. Hubo ausencia de respiración. Alguien podría decir, se murió. No, porque el mismo verso 17 nos dice que sus ojos permanecieron abiertos mientras estaba mirando todo eso que Dios le estaba explicando para los días finales, es decir, para nuestros días. Y después de eso, recibió una fuerza sobrehumana. Son algunos criterios, mis estimados. Esta noche, más que una característica absoluta, porque no lo es así. Todavía hay mucho más. El tiempo no nos daría para poderlo tocar, quizá en otro momento, si les es de interés. Pero mis estimados, de manera general, quiero decirle algo. Estamos en un momento crucial. Apocalipsis es un libro profético. Nos dice que antes de que venga Jesús, solo 2 naciones van a gobernar esta tierra. Usted debe conocer cuáles son. Una de ellas, cada día se impone más y más de manera bélica. Y no es Rusia. La otra es silenciosa, pero es más cruel. Ha trabajado y tiene todo ordenado, mis estimados, para poder gobernar por un momento, porque nuestro Dios vendrá y le pondrá fin a este poder que no es celestial. Y mis estimados, con esto quiero decirle lo siguiente. La oración y el estudio son herramientas de salvación. Muchas personas se levantarán diciendo, soy un profeta y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquello, esto ya funciona, esto ya no funciona de la Biblia, quítale, ponle. Y mis estimados, esa es la mayor guerra que la humanidad tiene que enfrentar. Por eso quiero decirle que Jesús quiere una vida eterna para usted. A Jesús le duele lo que acontece y muy pronto vendrá a ponerle punto final a todo este sufrimiento. Pero mis estimados, no podrá llevarse a toda la humanidad con él. Él nos ha dado su palabra para entender, para estar alerta en los ataques de Satanás y no caer en ellos. Por eso, mis estimados, esta noche yo quiero decirle, el espíritu de profecía es un tesoro que da seguridad en Cristo. Pero es importante que lo leamos. Es importante que nuestra fe se fundamente en la Biblia. Y de ese modo entenderemos qué ocurre, qué es lo que sigue y cómo prepararnos para ello. Mis estimados, es mi deseo, es mi oración, que cada día el estudio de su palabra lo podamos hacer una realidad en cada una de nuestras vidas. Y que así como usted, quizá esta noche de manera superficial, ha tocado este tema, pueda ampliarlo
en casa. Y no solo usted, sino su familia y también sus amigos.